estaban con esos servidores, no en una computadora de escritorio. Entonces dice acá, no confundir una máquina con dos o más procesadores independientes, multiprocesador, con un procesador de doble núcleo. En general, una máquina con dos procesadores es más rápida que una de doble núcleo. Pero en ambos casos, para sacar provecho de sus posibilidades, es necesario que el sistema operativo sea capaz de conocer, o sea, de reconocer que se trabaja con técnicas hyperthreading y que el software de aplicación también sea capaz de usar la multihilo, multihebra, ¿sí? O sea, el sistema operativo tiene que estar preparado para poder trabajar con multihebra, con multihilos, ¿no? Con esta técnica. Si no, no lo podría utilizar. Bien, entonces, a partir de ahí, fíjense, dice acá, en noviembre de 2006, Intel presenta en Ginebra, Suiza, su primer procesador con 4 núcleos, quad-core, en un mismo chip. La prensa especializada destaca que su capacidad multiplica por miles de millones la del primero, que salió en el mercado en 1971. El nuevo procesador contiene 2.000 millones de transistores frente a 2.300 del primero, y su frecuencia de reloj ya llegaba a 2,66 GHz, frente a los 740 kHz del anterior. Además presenta la ventaja de consumir un 50% menos que la serie precedente. Los portavoces de Intel recuerdan que si la industria del automóvil se hubiese desarrollado tan rápido como la electrónica digital, a la fecha, en ese entonces, 2006, un automóvil podría atravesar Estados Unidos de costa a costa en menos de 10 segundos. Además, señalan que en vista del éxito alcanzado por los de doble núcleo, su plan incluye estar fabricando procesadores de 80 núcleos en un plazo de 5 años. Ya lo lograron, ¿no? Ya pasaron más de 5 años. Entonces, entramos ahora en los diferentes tipos de zócalos que se utilizan para los microprocesadores. ¿Qué es un zócalo? Un zócalo, un socket en inglés, ¿no? Es el, digamos, el aparatito, el sistema donde se encastra el microprocesador, en el madre. Entonces, durante más de 10 años ha consistido en un rectángulo o cuadrado donde el micro se introducía con mayor o menor facilidad. Con la aparición del Pentium 2, los primeros Pentium 3 y los Athlon K7 ha cambiado un poco este panorama. Y aparecieron diferentes tipos de zócalos. El PGA, por ejemplo, son el modelo clásico usado en el 386 y 486, que ya no se usa más, ¿no? Consiste en un cuadrado de conector en forma de agujero donde se insertan las patitas del chip con una presión. Se ponía a presión, ¿sí? Acá no había el tema de la palanquita que se levanta, pongo el micro, bajo la... No, era a presión. Y tener mucho cuidado de no torcer ninguna de las patitas, porque, es más, si se torcía no pasaba nada porque vos la enderezabas despacito. Si no, se podía salir y ya el micro no servía. Bueno, entonces, sí, ¿sí? Otro tipo de zócalo donde sí aparece la palanquita, y este zócalo dice, es decir, zócalo de fuerza de inserción nula, o sea que no necesitabas hacer fuerza. Vos levantabas la palanquita, se movía el sistema, ponías el micro de forma sencilla, y cuando bajaba la palanquita, adentro se establecía la interconexión con las patitas del micro. Eléctricamente es como un PGA, como el anterior, aunque gracias a un sistema mecánico permite introducir el micro sin necesidad de fuerza alguna, con lo que el peligro de romper el chip por quiebre de una patita desaparece. Apareció en la época del 486 y sus distintas versiones, Socket 3, 5, 7, y se han utilizado hasta que apareció el Pentium 2. Previsiblemente, el último micro que lo utilizó fue el AMD K63. Bueno. El Socket 7 se caracteriza por poder usar velocidad de bus de hasta 100 MHz, ese que utilizan los micro AMD K6 II. Después el Socket 370 o PGA 370, similar al anterior, pero incompatible con él porque utiliza un bus distinto, es el que incorpora los micro Intel Celeron y Pentium 3 de última generación, que ya pasó, ¿no? El modo. Slot 1, el famoso Slot 1, que es este, que es como un slot PCI, ¿no? La manzana de la discordia, dice acá, cómo quedarse en el mercado convirtiéndose en una arquitectura abierta en un diseño propietario. Es un invento de Intel para enchufar los Pentium 2, ¿sí? AMD y Cyrix. Físicamente no se parece en nada al anterior, en vez de un rectángulo con agujero, para las patitas del chip es un slot, una especie de conector alargado, como los DISA, PCI, ¿sí? PCI Express, ¿no? También, técnicamente, y por mucho que diga Intel, no tiene mucha ventaja frente al SIP o el PGA.
¿no? Se usó un tiempo, después ya se dejaron de usar. Otras variantes, por ejemplo, es que hubo muchos mother donde el micro viene soldado directamente al mother, ¿sí? Como por ejemplo muchos casos del 8086, 286, 386SX, Dudon de AMD, muchos de ellos venían directamente soldados al mother. Bien, después vamos a ver acá en este siguiente cuadro los microprocesadores y sus respectivos zócalos, ¿no? Como para hacerlo más simple, ¿eh? El 8088, este era el estilo del zócalo, el 8286, ¿sí? Después tenemos el 386 y 486, que era el que iba a presión. Después teníamos el DX4 con la palanquita, ¿sí? Uno lo pone y cerraba la palanquita. El Pentium MMX, AMD K5, K6, K62, K63 Civic, esto dejó de existir el Civic. Era la tercera empresa que competía contra Intel y AMD, pero no pudo competir porque no, tenía fallas los Nitro y bueno, quedó fuera de competencia. Bueno, usaban este socket, el socket 7. El Pentium 2, un cartucho, como un cartucho, los cartuchos esos de los juegos de video que vos ponías en los juegos, bueno, así, ese era el Pentium, ¿no? Pentium 2. También estaban de este estilo, ¿no? Y este era el socket, el slot 1, digo, perdón. Después el Pentium 3 y el Celeron, similar al PGA, que es 70. Después teníamos el Pentium 4, primera generación, socket 423, el Pentium 4, segunda generación, socket 468, el i7, ¿sí? Socket LGA 1366, lo mismo el i3 y el 5, ¿no? Y bueno, después tenemos el i3, i5 y 7, fíjense cómo es la chapita. Entonces uno pone el micro acá, cuando uno baja, ¿sí? Se acomoda y hace la conexión. El AMD Athlon también K7 como un slot, el AMD Athlon XP Duron, socket 462, el AMD Athlon 64, ¿no? Socket 764 o 564. Después la AMD Athlon 64FX y Opteron, bien, qué cantidad de microprocesadores, ¿no? Con diferentes sockets. Athlon 64. Los Athlon son muy buenos, ¿eh? Los AMD Athlon funcionaban siempre muy bien. Era una muy buena competencia en ese momento con Intel. Socket 940 M2, Opteron, ¿no? Socket F, LGA 1207. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo instalar un procesador? Acá vamos a ver los pasos de cómo se instala, ¿no? Lo importante que hay que tener al principio es, bajo ninguna circunstancia hay que manipular el procesador innecesariamente. Dice, agarra el microprocesador. No, ¿por qué? Porque son delicados, o sea, tienen las patitas, el procesador tiene mucha cantidad de patitas que sin querer uno puede torcer una justo en el medio, están tan cerquita una de otra que después cómo haces para enderezarla, con qué pinza, con qué... Es complicado, entonces no hay que manipularlo tanto. Así como se saca del estuche que viene, se lo coloca en el lugar donde va, le digo cuál es digamos, la patita número 0 o número 1, si le quieren llamar, y ubicarlo y listo. Solo debemos sacarlo de su empaque en el momento de instalarlo en el mother. Hay que tener en cuenta que los contactos en el adverso del mismo no resisten la caída o impresiones dactilares intensas, como así tampoco la carga estática que se le puede aplicar. Se usa guante, ¿no? Para eso. Que muchas veces, ¿viste? Pero sí, hay que usar guantes antiestáticos, ¿no? Habrá que tomarlo y colocarlo. Entonces, paso 1, por ejemplo, en el caso del socket 775, ¿qué se hace? Tomamos el seguro del zócalo y lo liberamos llevándolo hacia arriba. O sea, levantamos la palanquita. Levantamos el cobertor de zócalo, ¿sí? Que a veces es una chapita, y identificamos el contacto 1 del procesador y lo orientamos hacia el mismo contacto, ¿sí? Entonces, el contacto van a ver que el microprocesador tiene una ranura. Entonces, esa ranura está indicando cuál es la posición correcta donde va el microprocesador. Colocamos el microprocesador, acá en la imagen se ve que el hombre no usa guantes, así que colocó el microprocesador en el zócalo y bajamos su cobertor, ¿no? Su chapita, digamos, que es la que lo va a fijar, que no se mueva, que no se caiga. Bajamos el seguro y lo anclamos. Ahí, cuando bajamos la palanquita, van a ver que se hace la conexión de todas las patitas con la parte de abajo, ¿no? Bien, una vez que hacemos eso, tomamos el disipador e insertamos cada uno de los 4 seguros en los orificios destinados a tal fin. Van a ver que tiene 4 plásticos, este modelo, hay otros que trabajan distintos. Se coloca,
¿sí? En los agujeros, y después se gira, se hace un medio giro, cada uno de estos plastiquitos que ustedes ven acá, se gira y van a ver que hace ¡tac! Y encastra, ¿no? Y ahí queda fijo el disipador. Antes de eso, si tiene la chapita, el microprocesador, hay que ponerle grasa siliconada, ¿sí? Para que disipe mejor la temperatura con el disipador. Tomamos el conector del ventilador del disipador cooler, ¿no? El conector, y lo enchufamos en el conector de alimentación que se encuentra muy cerca, ¿no? Para que cuando le demos energía empiece a andar el ventilador. Eso en el caso de un Intel. En el caso de una AMD es muy parecido. Fíjense. En este zócalo procedemos de manera similar. Tomamos el seguro del zócalo y lo liberamos llevándolo hacia arriba. Levantamos la palanquita, identificamos el contacto 1, ¿sí? Que hay que fijarse dónde está la ranura, lo orientamos hacia el mismo contacto del zócalo. Bueno, colocamos el micro, bajamos el seguro del zócalo, aplicamos una fina capa de grasa termoconductiva, o sea, grasa siliconada sobre el procesador, ¿sí? Poquito, no es ponerle, bañarlo porque empieza a correrse para el costado, es una capita que cubra, como si lo estuviéramos pintando, una capita es finita. Entonces, presentamos el disipador sobre el zócalo y anclamos uno de sus extremos al soporte que rodea el zócalo, ¿no? Bien. ¿Ve? Este es otro medio, es una chapita que la colocamos primero de un lado y se encastra. Cuando la bajamos del otro, ahí vamos a hacer un poquito de fuerza, con mucho cuidado, y se encastra y queda fijo el disipador. Y después lo mismo, conectamos el conector del ventilador, ¿sí? En el conector que está en el mother. Bien, eso con respecto a cómo se colocaría un micro, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de los buses. ¿Qué eran los bus? A ver, ¿quién me puede explicar qué es el bus? El bus del sistema que está dividido en tres. ¿Se acuerdan de qué es el bus? ¿Quién se anima a comentar algo del bus? ¿Hola? Como Bien, los conductores, ¿verdad? bien, bien. Los Los hilos, hilos de cobre, ¿qué más? ¿no son los hilos? Sí, sí. Eh, los MADE pueden llegar a tener, hasta lo que yo tengo entendido, hasta 6 capas. No sé si ahora el MADE es más Pues, nuevo. Sí, 6 capas una arriba de la otra y se interconectan. Sí. No, sí, puede haber, depende del fabricante, de cómo va a diseñar el MADE, sí. Viste que los MADE antes eran grandes, ahora cada vez son más chiquitos. Vos lo ves chiquito y vos decís, qué bárbaro, ¿cómo? Claro, pero vos tenés que ver la cantidad de capas que tiene el MADE para lograr que sea chiquito y que tenga todo lo que tenía en el otro grande, en una dimensión más pequeña. Sí, está bien, ¿por qué? Porque vos tenés, hoy en día, viste que antes tenían el cable IDE, ahora tenés serialata, eso también forma parte del bus. Exacto, no es solo los hilos conductores que están en el mother, también los cables que van al disco rígido, forman parte del bus. Sí, correcto. Son bus, sí, exacto, son bus. Antes Entonces la los lo pines que, también, sí. Sí, te escucho. lo que genera la comunicación entre todos los dispositivos, digamos, no sé cómo decirlo. No, sí, 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 es correcto lo que decís. Sí, fíjense que acá dice, ¿ve? Un bus está compuesto de conductos o pistas conductoras, imaginémoslo simplemente como hilos, porque a decir verdad, esta imagen se acerca mucho a la realidad. Buena parte de las conexiones de la CPU no son sino conductos del bus, sino que ahí está diciendo que no es solamente el impreso, los cables, todo lo que permite la transferencia de datos entre los diferentes dispositivos, ¿correcto? Correcto, sí. Sí, correcto, perfecto. Claro, son esos impulsos eléctricos que vos señalás, son niveles de tensión, ¿no? Después vamos a ver también los conectores, después lo vamos a ver,
qué tensión recibe cada uno de los conectores de donde va a alimentar el mother, el conector principal, el otro conector, ¿no? Qué tensión tiene cada uno, los conectores de la fuente. Bueno, la transmisión de datos se realiza dependiendo del mother con 8, 16, 32, 64 conductores, ¿sí? De acuerdo al modelo del procesador que dicha placa madre es capaz de soportar. Claro, dependiendo de cómo todo pasa del procesador. Es decir, los datos con los cuales trabaja el procesador, ¿de cuántos son? ¿De 8, 16, 32, 64? Bueno, ahí va a depender, digamos, el boot del sistema, ¿no? Bien, entonces, fíjense, nosotros vamos a tener el bus, que es bus de dirección, el bus de datos, bus de control, va a haber un circuito de interfaz, que es el módulo de entrada y salida, o sea, el que va a permitir conectar los diferentes periféricos. Supongamos que este bus de entrada y salida está relacionado con los USB, los puertos USB. Bueno, todos los dispositivos USB que conectemos, adelante, atrás, bueno, va a estar manejado por este módulo de entrada y salida, por este circuito, acá lo llaman interfaz. Lo mismo va a haber otros periféricos, como puede ser una impresora, si todavía tenemos puertos paralelos o puertos serie, ¿no? Va a haber un circuito de interfaz para ese puerto, y lo mismo para otro tipo de puertos. Y acá donde se instalan los drivers. Cuando yo instalo los drivers de mi impresora, supongamos que mi impresora es una impresora USB, bueno, los drivers de esa impresora lo va a tener este módulo de entrada y salida que maneja los puertos USB. Es decir, bueno, vos decime cómo manejo, es como decir, me dan una impresora y yo tengo que saber cómo manejar la impresora. Entonces, esos drivers los tengo que tener yo. ¿Sí? Entonces, cuando el microprocesador, junto con el sistema operativo, me dice que tenés que mandar a imprimir 80 páginas, bueno, yo sé cómo, a través del driver, cómo manejar la impresora para que imprima 80 páginas, cómo tiene que ir la información en la hoja, bueno, ahí están los drivers, en estos módulos. Bueno, entonces, vamos a ver ahora las principales normas para las PC compatibles, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá aparecen las primeras, ¿no? Los primeros slots, sí, decime, sí, 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 exacto, es decir, la impresora al momento que se quedó sin papel, detecta que no hay papel. Entonces le manda al circuito de interfaz, al módulo de entrada y salida, me quedé sin papel. El módulo de entrada y salida manda una interrupción al microprocesador, el microprocesador trabaja junto con el sistema operativo, entonces, ¿qué hace? Atiende la interrupción, ¿sí? Entonces, la considera importante, le dice, bueno, que espere la impresora, ¿sí? Hasta que cargue el papel, y ahí, cuando el módulo de entrada y salida detecta que cargaron el papel, manda la interrupción de vuelta diciendo ya está el papel puesto, ya se cargó con el papel. Continúa con la impresión. Pero siempre está avisando al microprocesador qué es lo que está pasando con el dispositivo. Por eso vos vas a ver que vos estás trabajando, mandaste a imprimir, y de golpe te aparece un cartel en la pantalla, impresora sin papel, o impresora sin tinta. Te está avisando al usuario, ¿no? Porque por ahí la impresora la tenés en otro sector, ¿sí? Entonces te avisa de que no están dando por tal motivo. Se atascó un papel. Claro, el módulo de entrada, el módulo de control, el módulo de entrada y salida, exactamente. Él es el que controla. Es como en una empresa que vos tenés el ingeniero que tiene a cargo una planta donde están los diferentes, están todos los trabajadores, y quién dirige los trabajadores, un técnico. Entonces, el ingeniero se comunica con el técnico es el que va después a controlar todo el resto, ¿no? Pero es como un intermediario el módulo de entrada y salida. Es él el que controla lo que pasa dentro de esa, pero se comunica con el ingeniero que se tiene a cargo todo, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, el microprocesador con el sistema operativo van a controlar todo, pero el módulo de entrada y salida se encarga, en ese caso, de ese dispositivo en particular. Él es el que va a decir, bueno, esperar, que cargue el papel, continúa, exacto. Como vos bien lo explicaste. Sí,
Sí, exacto, exacto, exacto. Y el bus de direcciones es, el bus de direcciones es bidireccional. El bus de datos es bidireccional y el bus de control es, no, perdón, el bus de dirección es unidireccional. El bus de datos, el bus de control es bidireccional. Exacto. Claro, tenés razón, no, no, el bus de dirección entonces es bidireccional, el bus de datos es bidireccional y el bus de control, uno era unidireccional, una sola dirección, que es el que controla. Acá está puesto todo bidireccional en este gráfico, ¿eh? Todo bidireccional. Pero hay uno que es unidireccional, ahora después me voy a fijar, creo que es el de control, es el que es unidireccional, el que controla, digamos, el bus por donde van las señales de control, ¿no? Bueno, sí, decime igual, ¿qué más me querés decir? ¿Alguien más quiere comentar algo sobre los buses? Está bueno compartir. Ah, sí. El bus del sistema son los tres. El bus del sistema son los tres. Los tres se conectan con todos. Lo que pasa es que el bus de datos y el bus de direcciones por momento trabajan juntos. El bus de datos y el bus de direcciones trabajan juntos. ¿Por qué? Porque como no se puede tener tanta cantidad de líneas de cobre, porque sería muy engorroso para el fabricante del Mother poder tener tanta cantidad de líneas que se puede cometer un error, muchas veces cuando es mucha la memoria, o sea, cuando tenemos mucha cantidad de registros de memoria, para poder acceder a los registros se combinan los dos. El bus de datos pasa a formar parte del bus de dirección cuando lo detectó cuál es el registro donde tiene que acceder de memoria, ahí el bus de datos pasa a ser de vuelta bus de datos. Pero en un momento dado los dos trabajan combinados para evitar la cantidad de cobre, la cantidad de cablecitos, porque cada vez que ampliamos la memoria necesitaríamos más cablecitos. Acuérdense de eso. Por eso el bus de datos, el bus de direcciones, ahora con este razonamiento ahí saltó, que los dos son bidireccionales. El bus de control es unidireccional. Pues lo vamos a analizar bien. Entonces, trabajan en conjunto. Por eso, todos los buses forman el bus de sistema. Están interconectados entre diferentes dispositivos. Porque los dispositivos necesitan enviar, recibir datos. Todos. Tanto el microprocesador, como la memoria, como la impresora, todos necesitan recibir y enviar datos. Bueno, entonces, el bus de sistema son los tres juntos. Después, dentro de ese bus de sistema, se divide qué función cumple cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, acuérdense que si yo tengo 8 bits, la cantidad de registros que yo puedo manejar son 2 a la octava. Si yo tengo 16, 2 a la 16. Si tengo 32, 2 a la 32. Si tengo 64, 2 a la 64. Si a mí me dicen, no, no alcanza, vamos a necesitar 128, 2 a la 128. Entonces el fabricante de madre me dice, pero no podemos trabajar con tanta línea de cobre. ¿Por qué? Porque puede haber una falla en una de esas líneas y ya no funciona todo. O puede haber por ahí algún movimiento del madre que hace que alguna de las líneas, de alguna de las capas internas, sufra un corte y ya el madre no sirve. Entonces, se trata de trabajar con la menor cantidad de líneas posible. Entonces, multiplexar unas líneas con las otras. Cuando necesito ubicarme en un registro o en una dirección de memoria, bueno, ¿cuántas líneas necesito? ¿Cuántos bits trabajo? Bueno, uso tanto el bus de direcciones como el bus de datos, ¿sí? Que tiene tanta cantidad de líneas para direccionar, para decir, bueno, me ubico en tal parte. Una vez que me ubiqué, libero el bus de datos como bus de datos. ¿Se entendió el concepto de cómo es que se trabajan? ¿Sí? No sé si me siguieron, por ahí lo... ¿Hola? Sí, sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Se entendió todos? Bárbaro. Bueno, entonces, estábamos acá. Las principales normas de las computadoras compatibles. Al principio, los slots, donde iban ubicados la placa de sonido, al principio también la placa de video, eran slots ISA. Son slots que yo
Si un día podemos ir presencial, se lo voy a poner un slot grande. Bueno, y prácticamente fueron los primeros slots. Fíjense que dice se remontan los orígenes de la PC. Los zócalos de expansión de las XT incluían, junto al bus de direcciones, de 20 bits. Fíjense que el bus de direcciones ya eran 20 bits, 20 cablecitos. ¿Sí? Un solo bus de datos de 8. Ya teníamos 20 del bus de direcciones y 8 bits de bus de datos, 8 cablecitos. Su capacidad operativa era, por lo tanto, y desde la perspectiva actual, bastante limitada. Pero fíjense, acá muestran cómo muestra el microprocesador, el 8088, acá donde iba a ver, dice la memoria principal de RAM, ¿sí? Trabajaba a 5 MHz, y acá tenemos la línea de dirección, ¿ven? La línea del bus de datos, y esta sería la línea de control. Ven que los tres buses forman el bus del sistema y se interconectan con los zócalos, ¿sí? ISA. Bueno, y acá se conectaban, en ese entonces había que poner la placa de sonido, la placa de video, la placa multifunción. La placa multifunción era donde se conectaba el disco rígido, la disquetera, bueno, en ese entonces no había lectora de CD y DVD. Estaba el disco rígido y la disquetera. Bien, había que poner en el slot ISA. Todos en esos slots. Era todo, el mother era como, digamos, como una zapatilla donde iba todo conectado al mother, ¿no? Bien. Y el micro, en ese entonces, ¿sí? Se colocaba también en un zócalo, ¿sí? Pero era menos cantidad de patitas esos micros. Bueno. Claro. AT 286, 386, exacto. Primero. Sí, a las primeras. Después ya cambió. Bien, entonces, fíjense acá dice, para superar esta carencia, entre otras cosas, llegó al mercado en 1984 el bus ISA, ¿no? AT. Este es totalmente compatible con el XT de 8 bits y dispone incluso de una ranura de expansión idéntica. A este zócalo se le incorpora una pieza que contenía los 8 conductos de datos que faltaban y líneas de direccionamiento adicionales. Entonces, de esa manera, una ranura estaba dividida en dos partes, con 16 bits de datos, 16 conductores, y 24 de direccionamiento. Ahí habían ampliado un poquito más para los datos. Después aparece el bus BESA, bus local BESA. Bueno, entonces, en este, fíjense, vamos a ir directamente a la parte que dice acá. ¿Ven? Ya trabajaba con un agregado de conector de 32 bits, ¿ven? Tenía 32 bits para la parte de datos, ya trabajaba con 33, 40 y 50 MHz de velocidad de sincronismo, la máxima transferencia de datos sin tomar en cuenta las operaciones que debe realizar la CPU, es decir, en el mejor de los casos era de 133 MB por segundo para velocidad de 33 MHz, 148 MB por segundo para velocidad de 40 MHz y 267 MB por segundo para 50 MHz. Bien. Entonces, y acá está el esquema de cómo era, ¿no? 486, donde acá tenemos las ROM BIOS, y acá estaban los slots. Después estaba el bus local PCI. Acá me falta resaltar un poco, después lo voy a poner acá, que es creado por Intel, más complejo que el BESA, pero con más performance. Fue diseñado para acomodar procesadores más rápidos, sin necesidad de actualizar constantemente los dispositivos y rediseñándolos. Entonces, bueno, acá da las especificaciones, ¿no? Entonces teníamos, estaba limitado a 33 MHz, el ancho de los datos puede ser de 3264 bits, permite un modo rápido para lectura y escritura, ¿sí? Esto para que ustedes vean, ¿no? Cómo era la estructura. Esto lo puedo colocar un poquito más, que se ve un poco mejor. Y acá estaban los zócalos, ¿no? Acá teníamos el controlador PCI, o sea, el que controlaba los slots PCI, y el XBIOS, la ROM BIOS, ¿no? Y el 486. Después por acá está el banco de memoria, lo mismo que el anterior, también tiene un banco de memoria que estaba acá, es el banco de memoria. Acá estaba la parte de caché, esto es lo que voy a poner las caché. Bien, lo mismo acá. Bueno, en este caso, fíjense, lo que iba cambiando era la cantidad de bits para el bus de datos, la cantidad de la frecuencia, iba mejorando el tema de la velocidad, ¿sí? Y los mother venían con los dos. Vos podías poner, tenías ISA y BESA, ¿sí? Y después los mother venían con los tres, ISA, BESA y PCI, ¿no? Vos podías después elegir cuál usar. Después ya ISA y BESA desaparecieron. Bueno, y acá vamos a ver, por ejemplo, ¿ven?
Nombre del bus, ISA XT con 8 bits, la frecuencia de trabajo 4,77 y muestran cómo eran los slots. ISA T 16 bits, de 6 a 8,25, la frecuencia de trabajo, ¿sí? Y estos eran los slots. Después, BESA de 32 bits, 23 a 40, ¿no? Estamos hablando de megahertz. Y estos son los slots. PCI 32 a 64 bits, 33 a 133, estos son los slots. ¿Ven? Acá se ven, ¿ven? Ven que acá está, miren, acá se ve perfectamente. Miren acá. Estos son los ISA. Con esto agregado se transformaban en BESA. O sea que yo podía trabajar con esta dupla que había acá en BESA. Y si era esto solo, ISA. Después quedaban los ISA, lo que hice yo, y quedaban los PCI, ¿sí? Por un tiempo. Después empezaron a aparecer solamente quedaban solamente los PCI y empezaron a aparecer el slot AGP para la placa de video. ¿Sí? La placa de video. Después están los PCI Express, que son estos que se están usando ahora. PCI Express. Entonces tenés PCI, PCI Express ahora. Después están los slots AMR y CNR, que son para la tarjeta de audio para modem y tarjeta para comunicaciones y conexión de redes. ¿Sí? Son normas que se introdujeron en el año 2000 con el fin de proveer una conexión moderna de baja velocidad para reemplazar a LISA, y en la época de transición del Pentium 3 al Pentium 4. Bueno, entonces, fíjense, estos son pequeños slots presentes en el motherboard dedicados exclusivamente para conectar modem o placa de red, dejando libre los demás slots de expansión. Estos dispositivos presentan una baja performance de funcionamiento y poco a poco se están dejando de incluir en los motherboards. Ya prácticamente no están de última generación. En la actualidad, solo algunos fabricantes lo incluyen, entre los que se destaca PC Chips. Es una marca conocida también. Entonces tenemos los AMR, fíjense que son chiquititos, ¿no? Son, ¿sí? Audio Model Riser, lo usa Intel Pentium 3, Intel Pentium 4, AMD Athlon. Estamos hablando del año 1998, ¿no? CNR, ¿sí? Que son estos, vos decís, que a veces te confunden. A veces vos ves los padres y vos no te acordás bien si era NR o CNR. Uno tiene que estar mirando bien atentamente en el manual. Los ACR, ¿ven? Son distintos slots. ¿Mm? Bien. Y después hablando del chipset, ¿no? Que ustedes lo van a ver en este gráfico. ¿Qué son los chipsets? Los chipsets que son puente norte y puente sur. ¿Para qué son? A ver, alguien que me diga qué función cumple cada uno de ellos, ¿no? Este chip y este chip. ¿Qué controla el puente norte y qué controla el puente sur? A ver quién se anima, más o menos, a quién que tengan idea, que puedan compartir. Ahí el gráfico, entre todo, muestra algo, ¿no? Yo lo puedo agrandar un poquito más. Vamos a ver si lo puedo agrandar para que sea un poco más. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve el enunciado, se ve todo. Bueno, miren, el chip puente norte es el que va a controlar lo que es la CPU, todo lo que está relacionado con la memoria, ¿sí? Todo lo que es la memoria, lo que es la placa de video, ¿sí? Está controlado todo por el puente norte, ¿sí? Fíjense que acá analiza el monitor, todo lo que tiene que ver con televisión, toda la parte gráfica, diferentes placas de video, todo lo que es la parte gráfica, ¿no? Placa de video, la memoria y también la parte de la conexión a Internet, ¿no? Toda la conexión con respecto a Internet. En cambio, el puente sur está relacionado con todos los slots, en este caso, bueno, sería PCI, en su momento era ISA, BESA, el disco rígido, ¿sí? Todo lo que es la placa de sonido, todo lo que es USB, está controlado por eso a veces pasa que voy a decir, qué cosa rara, me ha pasado a mí, clientes donde dicen, qué cosa rara, el video funciona, yo puedo navegar, no me anda el sonido, si quiero poner un pendrive no me lo toma, si quiero poner una placa por ahí de sonido mejor, PCI, tampoco me la toma. ¿Por qué? Porque por ahí se dañó el chip del puente sur. Al fallar esto, por algún motivo que sea, que la fuente de alimentación no entregó la tensión
correcta, entonces se dañó este chip. Entonces no va a haber control ni del sonido, ni de PCI, ni USB. Entonces te va a andar, sí, vos vas a ver que podés abrir un Word, pero no podés escuchar música, no podés instalar ninguna placa de sonido nueva porque no te anda ese chip. Y peor, sí, decime. Sí, sí, sí. Sí, ¿por qué? Porque internamente vos tenés que, esto está todo conectado al boot del sistema. Todo o sea, está todo conectado al boot del sistema. Entonces, de alguna manera, los datos que provienen del PCI, del slot PCI, tienen que viajar. ¿Sí? Si yo pongo una placa de sonido, el que va a procesar, al principio lo procesaba todo el microprocesador, ¿no? Los archivos de la placa de sonido, todo eso, lo controla el microprocesador. Ahora la placa de sonido que uno incorpora tiene su propio microprocesador. Lo mismo la placa de video que nosotros colocamos, tiene su propio microprocesador para ayudar al microprocesador principal. Pero sí, todo está conectado a través del bus. Entonces, de alguna manera, se tiene que comunicar. Pero vos fíjate, sí, claro, sí, porque el PCI Express, ese es más moderno. Acá vos tenés, esta gráfica está relacionada con los primeros, o sea, cómo fue surgiendo el tema de los primeros padres. Los PCI iniciales los controlaban el puente sur. Después los PCI Express, ¿sí? Vas a ver más adelante, ahora no lo tengo el gráfico, pero más adelante que también hay una relación con el chip de arriba, el puente norte. Pero esos PCI Express son exclusivos para placa de video. PCI Express son de placa de video. Eh, Exacto. PCI Express, AGP, son de placa de video. Entonces, eso está controlado por el puente norte. Estos PCI que se refieren acá al gráfico son los PCI donde yo pongo placa de sonido, otro tipo de placa que utiliza el slot PCI. Pero los PCI Express son de video. PCI, sí. No, esto para que vos veas que si se llega a dañar el chip que controla la placa de video, el microprocesador, directamente no funciona. No ves nada en la pantalla, no anda. Por- Y tenés que conseguir, claro, hay equipos que se dedican a reparar madres, pero tenés que conseguir exactamente un madre equivalente, que justo por ahí no le andaba el otro puente, pero sí ese, y ver los tipos cómo desueldan ese chip para soldarlo. O sea, porque el tema es que tiene un montón de patitas y por ahí tiene varias capas y está relacionado con todas las capas. A veces lo que hacen es cortar, si pueden lo cortan las Profe, patitas y el otro se lo sueldan arriba de las patitas que están cortadas. Pero hay que ver. Y a veces te lo dicen ellos mismos. Dicen, mira, entonces, te vamos a ser sinceros, cambia el mother. Sale más barato comprar un mother, micro memoria, todo junto, el combo, que querer hasta que encontremos, digamos, el mismo chip. Claro, a veces no te conviene, sí. profe, Sí. el puerto norte se controla solamente las placas de video onboard o la externa también. Todo lo que es placa de video. Placa de video, memoria Las que y son PCI Express las controla el puerto norte. sí. Sí. El puerto Bien. norte se dedica a controlar placa de video, de las placas Ethernet y el micro. O sea, controla también o sea, está relacionado con el micro. Todo pasa por el puerto norte, el resto por el puerto sur. Sí. Ah, ok. Bien. Entonces, hablemos un poco ahora de memoria. Entonces, acuérdense que en la memoria tenemos la memoria principal, la RAM, y después tenemos la memoria caché entre la RAM y los registros del microprocesador. Bueno, ¿cómo funciona la memoria principal? Bueno, el funcionamiento de la memoria principal, acuérdense que hay un bus de direcciones donde va a estar la dirección con la cual quiere acceder a un registro de memoria RAM, y una vez que accede a ese registro,
depende de lo que quiere, si quiere leer o escribir en el registro, si quiere leer lo que está en el registro pasa al bus de datos, si quiere escribir lo que está en el bus de datos pasa a ese registro. Ese sería, y trabaja con velocidades hoy en día de nanosegundos, o sea, 1000 millonésima parte de un segundo. Dice, el acceso al contenido de la celda de memoria se mide en nanosegundos, 1000 millonésima parte de un segundo. Una velocidad casi inimaginable, pero bueno, es más, hoy en día se la supera también, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a ver, lo que yo quiero mostrarles a ustedes, es que hay distintos tipos de memoria. Tenemos la memoria tipo SIM, la memoria tipo DIM, ¿no? La SIM es un formato que es uno de los más populares, que se mantuvo durante mucho tiempo, y existen bajo la norma de 30 y 72 contactos. Tiene 30 y 72 contactos. Su velocidad oscila entre 60 y 80 nanosegundos, mientras que los DIM, ¿sí?, que son lo más nuevo, se divide a su vez en SDRAM, RIM, DDRAM, ¿sí?, DDR-SRAM, ¿no? Y acá cambia las velocidades también, ¿no? Bueno, acá esto es para que ustedes vean más o menos la diferencia entre una y otra, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ¿ven? Por ejemplo, esta la DDR-SRAM, ya estamos trabajando con una frecuencia de rol de 133 MHz, ¿sí? Una velocidad de datos de 133 MHz, una memoria DDR33 con reloj de 166 MHz y una velocidad de 333 MHz. Bueno, nosotros cuando vamos a poner una memoria tenemos que fijarnos bien qué tipo de memoria es, cuál es su velocidad, ¿sí? Si es 133, si es 166, 266, las de hora. Ven, por ejemplo, trabajan con diferentes anchos de banda. Bueno, no podemos poner cualquier memoria. Todo Tiene que esto ir la que va. influye, Sí, todo esto influye en el consumo eléctrico de la máquina. sí, sí, exacto. Esto consume. Sí. Pero todo eso ya está en desuso, ¿no, profe? Ya está, ya quedó. Estas son las que sí, ya han sido superadas, pero la idea es que ustedes vean cómo fue evolucionando. Bueno, entonces acá hay digamos, una imagen donde muestra, por ejemplo, el nombre, ¿sí?, encapsulado en 2 líneas de pines. Por ejemplo, las primeras memorias eran así, como parecían un chip. Después las SIM tienen este estilo, son las viejitas, las primeras memorias. Entonces dice, 30 contactos acumulaban información en renglones de 8 bits, mientras que los de 72 contactos lo hacían en 32 bits. Los DIM SDRAM tenían 168 contactos y manejaban 64 bits, y el PC 66, PC 100 y PC 133. Los módulos RIM, uno de 16 bits, poseen 184 contactos y tienen 2 muecas. Bueno, ahí aparecía el tema de las muecas, ¿no? PC600, PC700, PC800, PC1066. Los Rambus Inline Memory Module, ¿no?, la memoria RIM 2 de 32 bits poseen 232 contactos y tienen una sola muesca. RIM 3200, RIM 4200, vienen con una chapa para disipar mejor la temperatura, de ahí viene el tema del consumo. Y después están, ¿ves?, los DDR1, poseen 184 contactos y trabajaban 64 bits. Una sola ranura en este caso, PC 1600, PC 2100, PC 2700, bueno, etc. DDR-SDRAM, DDR2, poseen 240 contactos y también trabajaban 64 bits, y están los modelos con los cuales trabajaban. Después los modelos de DDR3 también poseen 240 contactos y trabajaban 64 bits. ¿Sí? Que es lo que se usa hoy en día, ¿no? 64 bits. Bien, y acá va hablando de las muecas, lo que tiene una sola mueca en lugar de 2, bueno, los clásicos, los tipos de memoria, ¿no? Bueno, habla un poquito del precio, $4 el megabyte, $1, bueno, acá habla un poquito del tema de los precios desde el año 1996 en adelante, ¿no? Bueno, y características de la memoria RAM, que ya más o menos las conocemos, pero en este caso habla de que hay diferentes modos. Modo de paginado rápido, salida de datos extendida u optimizada, detección de presencia en modo paralelo, en modo serial, bueno, diferentes tipos de características de las memorias, ¿no? Esto más que todo para que ustedes tengan una idea del tema de la memoria, la lactancia, ¿no?, el número de ciclos de reloj que se toman para seleccionar una columna de mapa de memoria. Bueno, lo que yo quería darles hoy era un pantallazo de
cómo fue evolucionando, ¿no? Ah, el tema de los control de errores. Puedes decir, bueno, se presenta, por ejemplo, hubo una transferencia y hubo un error en un bit. Entonces, hay formas de corregir los errores. Se detecta, se corrige. ¿Cómo? Hay diferentes formas. Una es paridad. Paridad es decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, esta combinación de bits, ¿no? Tengo 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Cuento la cantidad de 1. 1, 2, 3, 4. Entonces yo puedo trabajar con paridad par o paridad impar. Si yo quiero trabajar con paridad par, voy a agregar un 0. ¿Sí? Si quiero trabajar con paridad impar, agrego un 1. Entonces cuando se recibe la combinación, se avisa con qué tipo de paridad se está trabajando. Se dice, mira, se trabaja con paridad par. Entonces tiene que controlar el microprocesador que la cantidad de 1 que recibió es un número par. Si recibe un número par, lo toma como correcto. Sí, decime. Decime. Ah, no, no, estoy hablando, ¿Hola? Bueno, estoy leyendo. entonces. Leyendo y- Ah, está bien. No, me refería a eso. Sí, decime. Sí. Sí, es algo así, pero ojo, esto funciona cuando hay un error de un solo bit. Porque, sí, correcto, exacto. Pero te digo, es para cuando hay un error de un bit que lo puede corregir. Si hay más de un error de un bit difícil, pero ponerle que haya 2 o 3, ya directamente se pide la retransmisión de esa combinación. Pero cuando hay error de un bit se puede usar la técnica de paridad par o el código de corrección de errores, que es un código también, se hace una operación matemática, se hace una cuenta. Entonces, si vos mandás la combinación y mandás el resultado de esa cuenta, el que recibe tiene que recibir la combinación y recibe el resultado. Hace el cálculo, de vuelta, repite el cálculo y el cálculo que obtuvo tiene que coincidir con el cálculo que le mandaron. Si coincide es porque la combinación llegó bien. Si no coincide, hubo un error en la transferencia. Y ahí decide. Sí. Sí, en el segundo caso. Sí, en el segundo caso hace una comparación, hace el cálculo de vuelta, el cálculo que hizo el emisor, hace el cálculo, y el emisor le manda la combinación con el cálculo. El receptor hace el mismo cálculo, y si el resultado le dio igual que el que le envió el emisor, la combinación llegó bien. Si le dio distinto, ahí tiene que analizar si se puede corregir, lo corrige en el momento, o si no le pide la retransmisión. En el paridad no, directamente manda la combinación con un bit más. Depende si quieres paridad par o paridad impar. Si vos decís, no, yo quiero con paridad impar, cantidad de unos impares. Bueno, entonces vos tenés que recibir una cantidad de 1 impar. Eso no garantiza realmente que no hubo error, porque por ahí si cambiaron 2 bits, te dio que era impar. Bueno, entonces tiene sus falencias también. O sea, por eso hay varios métodos, ¿no? Eso va a depender de cómo quiere trabajar el que fabrica el mother, cómo quieren trabajar los que fabrican los microprocesadores, cuál va a ser su estrategia de trabajo, ¿no? Por eso son diferentes empresas, diferentes arquitecturas, diferentes organizaciones. Bueno, pero tiene que haber un momento una normalización para que sean compatibles. Bueno, entre ellos están estos, ¿no? La corrección de errores según las técnicas que utiliza cada fabricante. Bueno, esto, sí, decime. Sí, sí, exacto. Viste que a veces vos bajás Linux, Windows y Linux, Windows también, bajás la distribución de Windows. Y vos ves que en un sector te ponen, si vos querés controlar que lo que vos bajaste esté correctamente. Entonces, hay unos patrones que vos podés bajar, para nadie lo hace, ¿no? Uno baja y instala, y bueno, después te das cuenta si está funcionando bien o mal, pero puede ocurrir que en esa bajada, porque no es, son mucha cantidad de información la que baja, puede llegar a cometerse un error. Entonces, algún archivo que haya bajado mal, entonces vos grabás con el archivo errado, o sea, con el error. Entonces vos tenés mal, tenés que volverlo a bajar y volverlo a grabar. Bueno, hay formas de poder determinar
si llegó bien o no los datos, ¿no? Si están bien. Vos fíjate, cuando bajás en Linux también existe, y Windows, en las páginas cuando bajás la distribución, te dice, claro, te dice si lo querés bajar o no, ¿no? Sí. Sí, uno o varios, dependiendo de lo que pasó, ¿no? Sí. Exacto. Bien, claro. Exacto, perfecto. Pero uno no lo hace, ¿viste? Uno cree que está todo bien. Sí. Ajá, claro, sí. Sí, es que uno lo tendría que hacer siempre, ¿no? La verdad que sí. Yo cuando bajo las distribuciones de Linux me confío en que bajaron bien y bueno, sí, es verdad. Me ha pasado a veces que las tuve que bajar de vuelta porque vos decís, algo pasa con el sistema y terminás bajando de vuelta. Pero bueno, quizás hay que hacerlo, eso hay que controlarlo. Porque claro, es pesado y toda esa transferencia de datos, algo en el medio tarda 2 horas, 3 horas en bajar y en ese intervalo de tiempo puede pasar cualquier cosa. Sí, exacto. Ya está, claro. Bueno, entonces, fíjense, ¿cómo se colocan los módulos de memoria? Acá está en azul, esto es muy importante, porque bien lo dijo uno de sus compañeros también, es, antes de colocar el o los módulos de memoria, es conveniente buscar una superficie plana, firme, antiestática y acolchada sobre la cual situar el mando, ¿no? De este modo, las sí, generalmente es mejor el tema de los guantes, ¿no? Las pulseras antiestáticas, decimos, sí, sí, se suelen usar, pero yo he visto que la mayoría usan los guantes. Pero sí, sí, están diseñados justamente para evitar problemas con la memoria. Entonces, ¿qué se logra? ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos poner la memoria y por ahí hacemos fuerza y vos ves que el mother por ahí hace esto de la fuerza que hacemos. Entonces podemos llegar a provocar un daño en las pistas del mother. Entonces el mother siempre hay que ver que no le pongan solamente 2 tornillos. A veces ha pasado, yo he visto, ponen el mother y para ahorrarse los tornillos le ponen uno acá y listo, total, no sé, no, es para todos los tornillos que van. Para eso están los agujeritos, para que quede bien, bien seguro y que vos puedas poner y sacar el conector de alimentación, la memoria, sin afectar el mother. Por eso acá dice, lograremos que la fuerza empleada para anclar las memorias se distribuya de manera uniforme sobre ella, sin riesgo de dañar su superficie o los contactos de la misma donde está el mother. Entonces es sumamente recomendable colocarse la pulsera antiestática o descargar correctamente nuestro cuerpo, que hay forma también. Estos componentes son muy sensibles y costosos como para arruinarlos y exponerlos a un factor tan fácil de evitar como es la carga estática, ¿no? Bueno, es una recomendación. Entonces, bueno, acá van a ver que no está usando los guantes igual en la imagen, ¿no? Pero bueno, con ambas manos, siempre traten de no tocar siempre las puntas, ¿no? Con ambas manos destrabamos los seguros de los softwares de memoria en los que colocaremos los módulos, como se ve en la imagen, se bajan las trabitas, se bajan, tomamos uno de los módulos y teniendo en cuenta su muestra de inserción, lo presentamos frente al software y lo colocamos. Una vez que está Profe, colocado, profe, hola, si uno se hola, lava las manos, si ¿no uno, descarga estática? si uno se lava las ¿Se manos, escuchó? no No descarga la entendí. estática que tiene. Y el tema, la estática, lo ideal es o las tomar de las puntas, sin tocar donde están los chips, bien de las puntas, o usar algún guante como para aislarte vos de la memoria. No, eso de Pero si te lavarse la lavas, mano, no. Sí, vos decís, no, sí, puede no ser, sí. descargo ninguna. También vos Como decís yo me lavarte lavo bien las las manos, manos. Está bien. Puede ser que yo nunca lo tuve en cuenta eso, lavarse las manos. Siempre busqué de tocarlo lo que desde pasa, los extremos. Sí, decime. yo no sé si era o no era verdad. Lo que pasa es que yo sentía que si me lavaba las manos y tenía alguna estática o electricidad o algo, se iba por Sí, el va. agua. Puede Claro, ser, pero no como que sé el si agua es es, como el agua es conductora de si vos te. Bueno, claro, y nunca. digo, capaz.
Ahí te escuché pero entrecortado. nunca. Sí, yo también estoy escuchando el cortado, por eso me callo Está bien. Bueno, eso habría que investigar, si lavarse las manos se soluciona el tema de la estática. Acá hablan de guantes o pulseras antiestáticas, ¿no? Eso de lavar Hay que las manos, no. colocar algún doméstico. Claro, algo doméstico, sí. Bueno, entonces una vez que Porque tiene que, colocas el... Ah, sí, decime. pero tiene que tener bajada a tierra el electrodoméstico, supuestamente, algo así. Sí, hay que tener bajada tierra, sí. Sí, eso sí. Bueno, eso en los No, nada más. talleres hay. Sí, los talleres hay. Y muchas veces también están los pisos de goma. Usar los pisos de goma, que también ayuda al tema de la estática, ¿no? Usar pisos de goma. Yo lo he visto en muchos talleres donde trabajan con pisos de goma. Bien. Bueno, una vez que colocan el módulo, ¿no? El módulo, uno lo baja y hace crack, ¿no? Automáticamente se traba. Y queda instalado la memoria. Otra de las cosas es, hay mother, que ustedes van a ver que viene un slot negro, un slot celeste o azul, es negro y azul. Uno dice, ¿por qué? Porque el banco de memoria se divide en dos bancos. Entonces, cuando uno quiere ampliar la memoria, lo que siempre recomienda es poner una memoria en un banco y la otra memoria en el otro banco. Los bancos son de a dos. Entonces, a veces uno pone las dos memorias en un mismo banco, ¿no? Entonces, siempre recomienda una memoria en un slot del primer banco, por ejemplo, el negro, y la otra memoria en el otro negro del otro banco, ¿no? Entonces, de esa manera funciona mejor el sistema. Y bueno, si uno quiere poner las cuatro memorias, se ponen las cuatro memorias, ¿no? Acá, por lo que veo, tiene cuatro, ¿no? O dos. Dos tienen. Dos tienen acá, ¿no? Yo lo que veo son dos. A ver, lo voy a ampliar. Sí, Eso es aparentemente por el son dual. dos. Sí, acá son dos. Entonces, acá tengo que poner... sí, decime. Eso es por el dual channel, algo así. Sí, exacto. Ah, Exacto. ok. No, en esta No, no. Sí, no, en esta no. No. esa tiene- Estas son... exacto, sí. No, yo más que todo para que ustedes vean cómo es que... y esto va avanzando muy rápido, ¿no? Cuando te queda acordar, ya esto quedó... Sí, ya es viejo, ¿no? Pero para que tengan una idea de cómo se trabaja, ¿no? Cómo se trabaja con las máquinas. Y bueno, ¿alguna una, pregunta? Sí, decime. una motherboard para Athlon 64 ya tenía dual channel. Sí. En Una que yo tenía AMD tenía Athlon dual. 64, sí. Sí, ya ahí estás hablando un Era, poquito más moderno, sí. El Athlon 64. Athlon, la línea AMD Athlon estaba muy bien. La línea Intel siempre es un poco más rápida que AMD. Ahora es como que ya hay bastante competencia entre los dos, ¿no? Pero desde que empezó la computación siempre Intel estuvo un poco más arriba de AMD, lo que es velocidad, ¿no? Pero hoy ya AMD... Exacto, porque ya compite bastante bien, la verdad que... Y sí, decime. Claro, exacto. Más empresarial. Perfecto, lo dijiste bárbaro. Bien, exacto. Es así. Y pensar que cuando empezó todo esto, el monstruo, digamos, era Intel. Intel tenía tanto trabajo que tuvo que delegar la fabricación de microprocesadores a la empresa AMD. AMD empezó a hacer microprocesadores para Intel. En un determinado momento AMD se abre y se independiza sola fabricando sus propios microprocesadores. Pero en primer tiempo AMD trabajaba para Intel. Y la tercera empresa que existía era el Cyrix, pero Cyrix no pudo competir contra ambos en un momento que dejó de existir. Y hoy en día tenés Intel y AMD, las dos empresas principales, ¿no? Que son... sí, las que usan los celulares, que es Qualcomm. Qualcomm. sí, creo. Qualcomm. Sí, hoy Va- en día sí. Para lo que son los celulares, no lo he visto en computador de escritorio o en notebook. ¿En notebook hay Qualcomm? No recuerdo.
Me parece, en celulares sí, sí, yo lo he visto y está. Ahora no me acuerdo si hay el notebook. Capaz que el notebook también debe haber alguna Qualcomm, ¿eh? Bueno, Sí. sí, sí. No, de los que hay otras empresas, pero no de la categoría así como Intel AMD. No, son para microcontroladores. O sea, hay empresas que fabrican, pero no así a este nivel de Intel y AMD. Son dos empresas monstruos, ¿no? Yo le digo monstruo en el sentido de tipo Google, una cosa así. Sí, 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 exacto. Bueno, chicos y chicas, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Yo ya corregí, terminé de corregir todos los trabajos, están muy bien. Lo que noté en todos en general, en los ejercicios 7 y 8, era el tema el acarreo, de la parte de overflow cuando la resta, pero sí en general están todos muy bien los trabajos, es como que se dieron cuenta. Lo que sí tengan siempre presente, hay muchos que siempre cuando entreguen un trabajo, sea la materia que sea, tienen que poner cómo se llega a los resultados, ¿no? Es como lo mismo en programación, ¿no? O en otras materias. Siempre, este es el resultado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué analiza el profesor? ¿Cómo se llegó? O sea, vos por ahí te podés haber equivocado los resultados, pero el procedimiento lo hiciste bien, te lo consideran válido. O sea, eso pasa en un examen final muchas veces. El resultado no es el correcto. A ver cómo lo resolvió. Hizo todo el procedimiento bien, se equivocó en una cuenta. Bueno, pero los pasos los hizo bien, está bien. ¿Sí? En vez de poner que el punto valga 3 puntos, le pones 2,5, 2. Pero el ejercicio lo pone bien. En cambio, si uno pone solamente el resultado, uno dice, ¿cómo se obtuvo este resultado? O sea, siempre, en todos los trabajos, sea como sean, tienen que demostrar cómo se llega a ese resultado. Eso ténganlo en cuenta, ¿no? Pero la verdad es que muy bien. Yo los felicito y vamos bien. Yo estuve un poquito complicado un mes prácticamente atrás, con muchos inconvenientes tipo familiares, lo de mi suegra con el marrón capacio, que la tuvieron que intervenir 2 veces, mi señora que le picó una araña en la pierna y casi estuvo la pierna comprometida, tomando 2 antibióticos, crema antibiótica. Bueno, después se murió una chica conocida nuestra, que es la esposa de un compañero de mi cuñado, de 47 años por COVID. Después falleció el papá de la esposa de mi cuñado, también por COVID, a los 70 años. O sea, pasé por un mes complicado. Entonces, por eso yo por ahí no los pude seguir como me gusta a mí seguirlos, pero bueno, ahora volviendo de vuelta a la normalidad, vamos a seguir avanzando. La idea de esto es que ustedes vayan leyendo, va a haber algún cuestionario para ayudarlos a que sepan bien los conceptos básicos, ¿no? Vamos a ver un poquito, pero no para que hagan ejercicios en sí, cómo representa el microprocesador en notación científica los números, ¿no? Cómo los representa, pero para que tengan una noción, porque la idea de esto es que ustedes vean cómo trabaja internamente la máquina. Ustedes van a ser programadores, ¿no? Desarrolladores de software. Algo importantísimo, que se pide mucho, hay mucha demanda y poca oferta hoy en día, más en Argentina, que es uno de los países de mayor cantidad digamos, de diseño de programas, ¿no? Está muy respetada Argentina internacionalmente con el tema de los software que diseña. Fíjense que Mercado Libre, son los creadores de Mercado Libre son programadores argentinos, que tuvo tanto éxito que se popularizó en el mundo con otros nombres, pero bueno, y así como Mercado Libre, hay un montón de aplicaciones argentinas, ¿no? Pero la idea es que ustedes estén bien parados cuando van a una empresa, seguro que al segundo año de la carrera ya van a encontrar trabajo, y en las entrevistas, en un puesto van 100 personas, entonces los tipos que hacen la entrevista empiezan a seleccionar, así, bueno, hacen la entrevista y empiezan a preguntar, a ver los conocimientos. Entonces, no solo preguntas sobre la programación, sino le van a hacer preguntas por ahí que están más al lado del hardware y no se encuentran, si uno eso no lo sé, no, si contestan, algo le van a contestar. Y eso suma puntos en la entrevista. Y esa es la idea
laboratorio de hardware, que sepan decir, bueno, yo puedo armarme una máquina, puedo armar una computadora, o tengo una computadora con una falla, digo, bueno, sé dónde está el problema, lo puedo solucionar, o no tengo las herramientas, si es una notebook para abrirla, o para, bueno, pero yo sé dónde puede estar el problema. Y si tengo que hacer un software y veo qué pasa con el software que no funciona, si es el software o hay un problema con la máquina, ¿no? Eso pasa en la empresa. Los contratan para diseñar software para que funcione una determinada máquina y resulta que el cliente, la computadora que tiene, no están actualizados los Windows, o sea, no va, por más que vos diseñes perfectamente el programa, no va a correr el programa en esas máquinas. Entonces vos tenés que decirle al cliente, mira, para que el programa que yo te diseñe funcione, tenés que actualizar los Windows. El Windows en sí, no sé si te conviene cambiarlo para uno más nuevo, porque ya no se actualiza más. Pasa que tiene el Windows 7 por ahí, todavía se sigue usando, pero ahí no se actualiza. Bueno, entonces, ¿cómo este programa lo tengo que adaptar a ese Windows sin actualizar o cambiás a un Windows más nuevo? Y para eso seguro tiene que agregarle más memoria, o ya la máquina con el hardware que tiene no corre Windows 10. Entonces, primero tienen que analizar dónde están parados. Es decir, bueno, sí, el software yo te voy a diseñar, va a funcionar, pero necesitamos estos requisitos. Entonces el tipo dice, bueno, actualizarle las máquinas. Bueno, ahí ya cambia el presupuesto. ¿Por qué? Porque yo no solo diseño el software, sino que a su vez tengo que utilizar los sistemas operativos que tenés en las máquinas, o cambiar por otros, por Linux. Bueno, eso influye. Claro, o sea, Sí. sería saber exactamente de qué necesidades tiene nuestro programa y qué cosas hay que venderle a nuestro cliente, básicamente. Exacto, perfecto, vos lo dijiste bárbaro, exacto. Por eso decía yo, ¿para qué está la materia? Está porque es un pilar de la carrera y te ayuda el día de mañana cuando vos programás y vas a trabajar en código de lenguaje de bajo nivel, como el assembler. Muchas veces vas a poner su rutina de assembler dentro del C o dentro del C++, y luego decir, acá estoy tocando parte de la memoria, ahora me acuerdo, para tales direcciones de memoria yo necesito tal cosa. Entonces, tenés noción de por qué se programa de esa manera, ¿no? ¿Por qué se trabaja de esa manera? Bueno, esa es la idea en sí de todas las materias, ¿no? De todas las materias. Tener una base, es como el médico. Vos te recibís de médico, clínico, médico, digamos, tiene que tener noción de todo. Después te especializás médico cardiólogo, ¿cómo es? De otras especialidades, ¿no? Pero vos tenés que tener noción de todo. Acá pasa lo mismo. Entonces, cuando se reciben, van a tener una base sólida de laboratorio de hardware, de programación, ¿sí? de otras materias que también influyen. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que me quieran consultar de antes? Yo nomás lo que no entiendo a veces es, un compañero comentó acerca del hash, que a veces los archivos se le saca un hash, que es un código, y que si el archivo se modifica ya el hash sería otro, ¿no? Sí, correcto. Bueno, entonces, ¿cómo es que a veces Porque vos estás se le agrega? modificando el... Sí. Sí, porque vos estás modificando el código. Claro, Al exacto. modificar el código, entonces uno aprende que el 15 es un número y el 18 es otro número. ¿Cómo es que de repente en paridad se le agrega un número o no se le agrega? Sí. Cambia No, ya. no. Pues como, No, el tema es así. Vos, por ejemplo, vos sabés que vos estás trabajando con palabras de 16 bits. Entonces, cuando vos recibís tu palabra es de 16 bits. Lo que pasa es que el emisor te avisa, te dice, mira, la palabra es 16 bits, pero trabajamos con código de paridad impar. Por lo tanto, el bit adicional, el que vos vas a recibir, ¿sí? Es un 1 o un 0 para que haya la cantidad de unos impare o pare como vos quieras. Entonces, es él como recibe... Sí, es como decirle que trabaja en hexa o en binario. Que le diga en sí, hexa o en binario. la máquina trabaja en binario. O sea, el microprocesador, todos en binario. El lenguaje digital binario. Después el Claro, hexa pero es la conversión, sí. es como avisarle, mira que vamos a trabajar con signo o sin signo, o como decirle, vamos a trabajar con hexa o sin hexa. Ah, a eso sí, ahí, claro, Como que la exacto. máquina te avisa en qué idioma se va a hablar.
Exacto, sí, y aparte depende del sistema operativo. Exacto, porque el sistema operativo, cuando vos lo instalás, el sistema operativo empieza a detectar el hardware. Cuál es el micro que tenés, la memoria, cuál es el direccionamiento con el cual trabaja el mother, el diseñador del mother, de la fábrica que fabrica el mother, qué direccionamiento utiliza para acceder a la memoria. Entonces, por eso el sistema operativo tiene que registrar sobre qué mother y qué microprocesador está actuando, ¿no? Entonces, Y si no por se eso hace un driver. exacto, por eso el sistema operativo está dividido en módulos. Cada módulo del sistema operativo controla una parte distinta. Uno se dedica a lo que es memoria, el otro se dedica a lo que es transferencia de datos, el otro se dedica... Claro, son módulos interconectados. Y el sistema operativo analiza sobre qué hardware está montado. Por eso el sistema operativo, dice, cuando vos lo querés instalar, primero te dice si se puede instalar con el sistema que vos tenés. Te dice, no, este sistema operativo no se adapta al hardware que usted tiene. ¿Sí? O si no te dice nada, sí, se va a instalar. Si no te sale un cartel que dice no se adapta al hardware que usted tiene. ¿Por qué? Porque el micro no es compatible para ese sistema operativo A y mí la me memoria a veces... Sí, decime. A mí me saltó ese error cuando yo quise instalar un Linux en un Core 2 Duo y no me dejaba ya. Claro, porque no es compatible el hardware, en ese caso el micro, con esa versión de Linux. Entonces vos tenés que buscar una versión o más nueva o más vieja, dependiendo del más vieja sería en este caso, ¿no? El dual core, que se adapte a Muy ese hardware. viejito. Claro. Por eso todas las distribuciones de Linux que hay distintas son para diferentes tipos de equipos de cómputo. Diferentes tipos. Vos tenés que adaptar a tu hardware. Entonces, si yo tengo una máquina viejita, no voy a poner un Ubuntu, un Mint o un Fedora, ¿no? Voy a poner una distribución liviana, Lubuntu, Xubuntu o Papermint. ¿Por qué? Porque trabaja con entorno liviano y requiere menos recursos. Entonces, capaz que el Papermint lo instalás con una memoria de 1 GB. En cambio, el Ubuntu necesitas mínimo 4 y recomendable 8. ¿Entendés? Igual que el Windows 10, te dice, bueno, con 2 lo instalamos, con 2 directamente no lo instales porque es una tortuga, ¿no? Pero te Lo que dice 4 u 8. el Sí, mínimo requisito que necesita el sistema. Eso es lo mínimo claro, para pero es una tortuga. Yo después, ya probé con 2 y no, olvídate, no, tiene que ser 4 como para que más o menos funcione bien y 8 mejor todavía. Si no, no lo sí, sí. disfrutás al sistema. Y yo Sí. lo instalé en 4 GB. Claro, 4 GB. yo tengo acá, acá tengo 8. Y antes tenía 4, pasé a 8. Y Sí, con son 8 sistemas vuelas. pesados. Sí, decime. Con 8 vuelas yo tengo una PC, un Ryzen 5 con 8 GB de RAM y vuela. Claro, por eso te digo, estos sistemas Windows 10, Ubuntu, el Mint, que Mint es fabuloso, ¿no? El de Linux, son sistemas para tener una máquina a máquina. O sea, y 3 para arriba, 4, 8 GB de RAM. Entonces ahí sí disfrutar el sistema operativo y son fabulosos. Ahora, yo tengo una máquina con 2 GB, un micro, por ejemplo, AMD C50, y no voy a poder poner, lo puedo instalar si quiero, pero es una tortura. Entonces, ¿qué me conviene? Y un Windows 7, o me conviene un Linux Papermint o un Linux Ubuntu. Entonces, vos notás que anda bien, anda fluido. ¿Entendés? Bueno, de eso se trata. Sí. ¿Qué tan inseguro es estar hoy en día Windows 7? Ya es muy inseguro ya conectarlo a Mira, internet, al Windows 7. no. Lo que tiene Windows 7 es que no sea, que ya Microsoft va a hacer como hace con el XP. No va a haber más actualizaciones. Entonces, ¿qué No, pero hace pasa? rato. Sí, hace rato que lo sacó. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo podés usar, pero vas a ver que el navegador Google Chrome te va a marcar que hay páginas que no las vas a poder abrir, o inclusive te va a decir, no, ya no corre más este navegador sobre Windows 7, los navegadores ya están limitados. Pero uno arriesga mucho la seguridad, ¿no? Y vas a tener que poner un buen antivirus y tratar de ver las páginas donde, o sea, tratar vos de que no... o sea, más que todo un buen antivirus, tiene que tener un muy buen antivirus que cumpla con el firewall, con el tema de las páginas, que te controle que haya páginas que no se metan virus. Sí.
Sí, sí, sí. Arbitrario, sí, 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 sí. Mira, yo uso Windows porque no queda otra. Todo el mundo usa Windows, la mayoría de los paquetes, las aplicaciones son de Microsoft, entonces uno usa Windows, pero yo noto la diferencia entre Windows y Linux. Por ejemplo, yo tengo en esta máquina tengo un sector con Windows, una partición que sería la D, que yo la uso para guardar cosas, y la otra que es para Linux. Entonces yo cuando necesito buscar información y trabajar a full, hago todo con Linux. En este caso puse el Ubuntu, ¿no? Pero cuando después tengo que hacer los trabajos de Office, uso el de Microsoft, porque todo el mundo usa. Si no, yo usaría LibreOffice, que es muy similar. Lo que pasa es que, bueno, te tengo que acostumbrar a cómo hacer lo mismo con el LibreOffice. Es mucho más estable. eh, yo lo noto más seguro al Linux. Y eso que uso versiones libres, ¿no? Sí, exacto. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, bueno, depende de los servidores, quiénes están detrás de esos servidores. Claro, empresas grandes, no. O sea, igual a veces tienen algunas fallas, ¿no? Pero empresas como Google o otras empresas tienen muy en cuenta todo eso, porque si no se le vendría todo, o sea, sería un caos. Entonces, mm, ajá, sí, ajá, sí, 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 mm, sí. Ya, muy bien. Mm. Sí, intención, sí, 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 bueno, esa es una falla de ellos, sí. Muy bien lo tuyo, muy bien, muy bien. Ya vos como detectaste eso, ¿no? Sí. Ujú. Claro. Sí. Ah, sí, sí. Kali Linux, sí, sí, sí. Sí. Ah, hay una. Eso les voy a mostrar. Capaz que a ustedes les van a venir bien. Espera que te lo voy a mostrar. Estoy acá yo. Para que voy a minimizar esto. Acá. Esperen. Esta página, no sé si la conocen, a ustedes les van a venir bien también. Bistrowatch, bistrowatch.com. Bistrowatch.com. Es una página donde vos tenés más de 100 distribuciones de Linux.
Vos acá a la derecha tenés todas las distribuciones que vos podés bajar, son totalmente libres y gratuitas. No, es buena. Yo bajo la distribución de acá y hasta ahora nunca tuve problema. Por ejemplo, suponete, yo quiero Ubuntu, entro acá a Ubuntu, me dice cómo es el entorno, digamos, que está basado en Debian, el origen, las arquitecturas que podés utilizar, el escritorio, pero no solo eso, sino que vos bajás y acá te dice, para que si lo esto ocultar, desde cuándo está Ubuntu, está desde el año 2004, el desarrollo de Ubuntu. Entonces vos decís, bueno, quiero bajar la distribución. Bueno, yo por lo general uso las que son LTS. Las LTS son de tiempo prolongado, ¿no? Es decir, hasta para 5 años. Se va actualizando, ¿no? Las otras no, las otras son por 6 meses. Entonces yo digo, bueno, quiero bajar la que quiero. Por ejemplo, quiero bajar esta, la 2004, hago clic en ISO, y automáticamente me deriva a la página donde me dice cuál quiere, la de escritorio o la de servidor. Hago clic acá y ahí ya directamente estoy bajando la distribución, la imagen. Me dice, bueno, la bajo, en descarga, por ejemplo, y ahí ya empieza la descarga. Va a tardar 3 horas, más o menos tarda 3 horas. Ah, sí. No, es que esto te deriva generalmente a, por ejemplo, vamos a la otra. Otra cosa que te iba a decir. Acá tenés para ir al sitio oficial, ¿ves? Por ejemplo, acá arriba, acá. ¿Ves? Acá vas al sitio oficial. Ubuntu, acá. ¿Entendés? Es decir, y acá también lo podés bajar, ¿no? Y va, y ahí te dice 2004 LTS por tiempo prolongado o por 6 meses. Tanto de escritorio como servidor. Bueno, mira, yo hago clic acá, ¿ves? Hago clic acá y automáticamente ya me deriva y me hace elegir después acá. ¿No? Yo puedo elegir, ¿no? Las distribuciones. Bueno, fíjate dónde está para permitir. Acá. Ahí está, ahí ya lo bajo automáticamente. ¿Ves? Ahora descargo y lo bajo. Sí, decime. Distrowatch.com. Distrowatch.com. Mirá, por ejemplo, ya que hablamos del tema, mirá, voy acá. Hay distribuciones argentinas que quedaron, ¿no? Fíjate, esta es una distribución muy linda, la Mint. Es una distribución derivada del Debian Ubuntu LTS, irlandesa, y tenés lo mismo, ¿no? Te va diciendo desde qué época, también bastante desde el año 2006, lo mismo. Y entras acá, vas a la página oficial. ¿Ves? Yo entro acá a la página oficial y acá te da a elegir si querés con el entorno Cinnamon o querés con el entorno Mate o Xface, que es más liviano. Mate a mí me encanta, es un muy lindo entorno. Bueno, y si yo quiero el Cinnamon, que es uno de los más usados en Linux, vos vas acá, te muestra, te explica y vos podés bajar de donde vos querés. Por ejemplo, yo quiero bajar de Rusia, donde sea. Yo busco, por ejemplo, Argentina. Está por acá Argentina, acá, ¿ves? Argentina, hago clic 0.com.ar y automáticamente ya, claro, bajo la distribución y después la uso, ¿no? Sí, 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 está bien. Mira, de las que están acá, Mint es una. Mint es una distribución fácil para instalar y muy sólida. Bueno, Ubuntu es un clásico. Ubuntu es la distribución que hizo famoso Linux en el mundo. Lo que pasa es que Ubuntu al principio estaba en primer lugar porque usaba un entorno GNOME 2. Y después pasó a Unity, un entorno pesado, se requería muchos recursos de máquina, entonces empezaron a quejar los usuarios fanáticos de Ubuntu, ¿no? Y se fueron de Ubuntu y pasaron al Mint, o pasaron a otra distribución. Después Ubuntu, pasado el tiempo, volvió a GNOME, pero modificado, que es el que está usando ahora. Y por eso volvió a estar ahora en sexto lugar, porque había bajado Ubuntu. Estaba en primer lugar por mucho tiempo y se bajó como al décimo o puesto 12, por ahí. Ahora volvió al sexto lugar. Después hay distribuciones para los que tienen máquinas con pocos recursos, recomendadas. KDE Neon también es una linda distribución para usar. Pero para la distribución, Zorin es muy parecida a Windows. Si vos bajás Zorin también es fácil de instalar. Es una distribución muy similar a Windows. Prácticamente vos no sabés si estás con Linux o estás con Windows, ¿no?
las que te estoy nombrando, justo. Sí, sí, sí. Las consolas sí, son a modo comando. Decimos. No, no, todas las que te nombro yo son con entornos. Fácil de actualizar, fácil sí, de las dos maneras. Sí. Sí, sí, por eso te digo. Exacto, muy bien, porque Ubuntu fue cambiando, antes era una de las mejores distribuciones, ahora es como que fue cambiando, no está mal, pero tiene sus detalles en la parte gráfica. Sí, por eso yo te recomiendo, si querés instalar una, el Mint, elegí dentro del Mint el Cinnamon, el Xface, el Mate. Si no tenés, por ejemplo, KDE Neon, o si no tenés el Zorin, o si no, una livianita para máquinas que son más livianas y que anda muy bien, es Papermint, esta es fabulosa. Papermill es una distribución de Reino Unido, trabaja con un entorno liviano, es una mezcla de LXDE con Xface, son dos entornos livianos, y inclusive te permite trabajar con paquetes de Microsoft en la nube. Cuando nosotros usamos el Word, el Excel, PowerPoint en la nube, ya te lo trae preinstalado. Entonces, lo mismo, es una distribución que viene desde el 2011. Lo que no tiene esta distribución es que hay que instalarlo después si vos querés el LibreOffice, si vos querés un paquete de oficina como el de Microsoft, fijo, en tu máquina se instala. Vas al gestor de paquetes, instalame LibreOffice, instala. Y si no, ya trae, a ver si podemos hacer el clic acá para que se vea más grande la pantalla. Bueno, anda, anda. Bueno, Sí. me voy a comer, chao. Bueno. Voy a ir a comer. Bueno, sí, disculpen, ¿eh? Sí, sí. Estoy presente, disculpe que llegué un poquito tarde. No, por favor, no hay ningún problema. Lo importante es que se entiendan los temas y vamos a seguir avanzando, sí. Bueno, exacto. Muchas veces las distribuciones tienen eso, que por ahí no detectan bien la placa de video, no tiene los drivers, y entonces no, ahí es un problema. Eh, Y yo te recomiendo, porque esta no vas a tener ningún problema. Esta deriva de Debian y Ubuntu, que son, digamos, una combinación de ambas. Y yo desde que la instalé siempre en máquinas reales, y te reconoce la placa de video, nunca tuve problema. Y aparte es rápida, o sea, es una distribución rápida. Y también puedes agregar, trabajar a modo comando o con el tema del... Hay un programa que te permite agregar otros programas, ¿no? Y a mí me gustó, me encantó. O sea, me gustó y es estable, anda muy bien. Después, distribuciones profesionales para recomendar son OpenSUSE y Fedora. Pero ya requieren recursos, ¿no? Esta es una distribución muy linda, profesional, deriva del SUSE y tiene sus años, es una de las primeras. Imagínate, mira, de qué año está trabajando. Esta trabaja desde el año 1998, los que trabajan con esta y es una excelente distribución, pero es a modo uso profesional. ¿Sabes? Esta es más para aquel que le gusta, ¿no?, meterse y modificar. Es lo mismo el Fedora. El Fedora es fabuloso también. Todo. Estas distribuciones que están acá, vos podés tocar el código fuente de línea y hacer lo que quieras. Sí. ¿Qué usas? ¿VirtualBox o el VMware Player? Ajá. Sí. 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 No, el Fedora es fabuloso, ¿eh? El Fedora es fabuloso y el OpenSUSE también. Lo que pasa es que el Fedora y el OpenSUSE trabajan con paquetes RPM y toda la línea de Ubuntu, Debian, con paquetes de sí.
Ajá. Sí. Sí. Claro, claro, el OpenSUSE es el SUSE, digamos, libre. O sea, está por supuesto avalado y controlado también por la empresa SUSE, pero es la versión libre. Lo mismo Fedora. Fedora deriva del Red Hat Enterprise. Enterprise. Claro, el Red Hat hasta la versión 9 eran para escritorio y también para, sí, tipo Node, pero era libre. Vos podías usarlo para uso doméstico o uso profesional como... A partir de la versión 9, la 10 sería, se privatizó. O sea, es este, el Red Hat que está por acá. Bueno, si no lo podemos buscar, está por un lado el Red Hat. Acá está, este es el Red Hat. Claro, muchos se pasaron acá. Exacto. Este es el Red Hat. Claro. Este es el Red Hat. Y el Red Hat se usa para uso profesional. O sea, este es pago. O sea, acá si vos lo querés lo tenés que pagar. Pero el Red Hat, también muchos usuarios sacaron el Fedora. Y el Fedora es el Red Hat versión libre. Y vos vas a ver que vos lo ves y es exactamente igual. Es igual, nada más que es para versión libre, para la gente que lo quiera. Y bueno, le cambia el entorno, vos podés elegir, y es una distribución muy buena, anda muy bien. El Fedora lo puedes usar de las dos formas, tanto para seguridad como para uso doméstico, al ser libre. Sí, sí, tenés un kit de herramientas, tenés que fijarte, ahora no recuerdo bien cuáles, pero vos el menú cuando vas a instalar no te va a permitir la que vos quieras. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. Y a la mayoría de la gente que empieza recién con Linux, yo les recomiendo el Mint. No te digo el MX Linux, que es una versión que se está usando mucho porque tiene sus cositas, pero el Mint, por ejemplo, el Pop también es algo muy nuevo que está teniendo éxito y es muy parecido es de Ubuntu Debian, tiene un parecido, ¿ves? Se está usando mucho también. El mismo entorno y parenta ser más rápido, ¿no? Habría que... Pero bueno, el Mint, el Elementary es muy parecido a lo que es Macintosh. Las personas que quieren una máquina con Macintosh, este es ideal. O sea, lo que instalás en el Elementary es lo básico. No es que voy a instalar un montón de cosas que vos no usás. Te pone lo básico y después si vos querés agregar algo que vos utilices, lo vas agregando y vas poniendo lo que vos necesites. Pero te pone lo básico. Entonces, bueno, y tiene un escritorio muy parecido al Macintosh, a las computadoras de Macintosh. Y sí, 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 sí. No, puedes elegir. Vos con el el group se va a instalar en el arrancador. Primero tiene que estar el Windows instalado, ¿no? Después, cuando instalás Linux, el cargador te va a preguntar dónde lo querés cargar. ¿Sí? Si lo querés cargar en un pendrive, donde el pendrive va a ser el que va a decidir si arranca Windows o arranca Linux, o lo querés cargar en el Master Boot Record, donde está Windows. Entonces vos decís, ¿dónde está Windows? Entonces cuando arranca, carga el group y el group te dice, ¿qué querés arrancar? ¿Windows o Linux? Y ahí elegís, ¿sí? Aunque estén dados esto distinto. Sí, yo en el mío tengo en el mismo disco, hice 3 particiones porque esta es una notebook. Entonces dije, bueno, pongo 3 particiones, puse la primera Windows, la segunda la puse como D, compartida entre Windows y Linux, y en el espacio libre que quedó puse Linux. Y Linux, después, si quieren, después vamos a ver cómo se hace una instalación básica de Linux. Viene bien también. Con la partición raíz y la partición del swap, ya podés instalar una versión de Linux. Sí. Bueno, sí, sí, es interesante, sí, es interesante. La verdad que yo cuando empecé con Linux me empecé a ver todas las distribuciones que están acá, vida por haber, llegó un momento que dije, bueno, basta, no, yo me quedo con él porque te empieza a gustar, entonces te empieza a llamar, a ver, ¿cómo será esta? Y aparte, si vos instalás por ejemplo, por ejemplo, vos te instalás el MI, te instala un entorno, y vos querés otro entorno, no es necesario instalar otro Linux. Vos desde el mismo
sistema operativo, le decís sudo apt-get install, por ejemplo, vos tenés el entorno GNOME, y le cae ¿no? el escritorio, te instala el entorno, y después te permite elegir con cuál de los dos querés arrancar. El mail, ¿y sabés quién diseñó el mail? Un argentino. El mail tuvo tanto, sí, si querés, lo busca. Bueno, ahora nos estamos jugando. Mirá, ¿quién diseñó? Tuvo tanto éxito que las empresas tan grandes, entre ellas Mint, que es una empresa también, lo optó como segunda distribución. ¿Quién diseñó? El entorno Mate. ¿Quién diseñó? Mucho menos recursos y es fabuloso. Y aparte ya tiene integrado el mate que vos puedas cambiar de un entorno al otro. Sí. Eso está bueno. Bueno, ahora habría que encontrarlo. Pero es un argentino el que diseñó el mate. Y le puso mate por el mate. Por el mate. Como nosotros somos de tomar mucho mate, dice, ¿qué nombre le pongo a la distribución? Mate. Y entonces, y bueno, tuvo un éxito bárbaro. Lo que pasa es que él no lo hizo con la intención de decir, yo voy a hacer esto para tener. No, lo hizo como un hobby. Y le dijeron los compañeros, che, pero está bueno lo que hace, ¿no lo querés publicar? Así. Bueno, lo convencieron, lo publicó y las empresas grandes, ¿cómo se dice? No es que lo contrataron, le dijeron si podía usar esa distribución y él dijo, bueno, sí, total. Ahí tengo que investigar un poco más. No, sí, a ver, ¿dónde está? Vamos Germán Bueno, Perugorría, de Río Negro. de Río Negro, exacto, argentino que diseñó el entorno. Porque yo escribí cualquier cosa. Entorno. Está bien, entorno mate. Ahí está. A ver si aparece. Sí, si no lo pones como dijo ella. Ve acá aparece, mate argentino, a ver, no, a ver dónde está. Así nació Mate, que se convertía en mayo de 2012 en el escritorio operativo de mí, la distribución de Linux que más ha crecido y popular durante los últimos años. ¿Cómo es el nombre? Repetime el nombre. A ver, vamos a poner. Sí, estaba ahí, en donde estaba leyendo usted ahí. Acá está. Acá está, ¿ves? Pues el fundador del proyecto Mate es Germán Perugorría, de 30 años, que nació y vive en Chipoleti, provincia de Río Negro. ¿Ves? Además, yo había una nota, porque yo me enteré por una nota que salió en un periódico, no me acuerdo, estaba la foto de él. Esto te estoy hablando hace como 2 o 3 años atrás. Y bueno, y él explicaba, y vos te daban la entrevista, viste, lo que le iba preguntando, y vos decías, increíble, porque te explicaba cómo surgió la distribución, ¿no? Acá, a ver si sale. Sí, decime. Sí, las cosas pasan así. A veces, sí, no sé si está. Si encuentro grabado, yo la tengo grabada en algún lado la entrevista, pero la tengo que buscar. Está él, si no se pone ya va a aparecer seguro. Eh, sí. Y bueno, y vos fijate Google, ¿cómo surgió Google? Dos muchachos en un galpón se pusieron a diseñar, vamos a diseñar un navegador que permita esto y esto, se pusieron a enseñar y hoy lo tiene la empresa Google. Dos muchachos en un galpón, en una casa. Entonces, claro, exacto. Sí, es más, si uno se quiere, uno en equipo puede decir, ¿qué podemos diseñar nosotros como microempresa? Arrancar con algo que pueda llegar a funcionar. Y bueno, teniendo las herramientas, teniendo la posibilidad de un título, como van a tener ustedes ahora en poco tiempo, y se le va a abrir un montón de puertas, y puede llegar a diseñarse algo interesante, sí. Después voy a buscar y se la voy a compartir, ¿no? Voy a buscar pero es así, y sí, sí.
Sí. Bueno, pero siempre hay algo nuevo, ¿eh? Siempre va a saltar algo nuevo. Sí, no, nunca está todo hecho, siempre hay algo nuevo para hacer. Sí, no, eso quédate tranquilo, no. Es más, pueden llegar a hacer mejoras de los que ya están. Si hay programas que se diseñaron, pueden ser contratados para mejorarlo aún más. O sea, no es solo diseñar algo nuevo, ¿no? No, hay un montón de opciones. Aparte, la programación permite un montón de cosas. Es una linda carrera. Así que bueno, chicos, repito, va a haber algún cuestionario como para que esto les sirva de repaso, para que puedan ir contestándolo, puedan ir repasando. Y con esto ya culminaríamos la unidad número 2, ya pasaríamos después a la unidad número 3. Así que quédense tranquilos que van bien. Y bueno, después yo les digo en qué momento, falta todavía para lo que es el examen del primer cuatrimestre. Y después va a haber el segundo. Y bueno, yo voy viendo cómo van yo los voy evaluando durante todo el año. O sea, no es que porque tomo un examen una fecha, ese es el que vale. No, yo voy viendo cómo van trabajando, ¿no? La evaluación es anual. Después los exámenes son porque la institución pide concretamente algo que esté registrado sobre cada alumno de por qué la materia fue aprobada, ¿no? Bueno, tiene que estar registrado en los registros, ¿no? de la institución. Por eso las evaluaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, eso después lo voy a ir indicando. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Claro, pero pensé que lo hacías No, en no. documentos. Gracias. ¿No? Bueno, Buenas ¿alguien más? noches. ¿Todos? Buenas noches. Nos vemos entonces el próximo, dentro de 15 días, ¿no? En el próximo Zoom sincrónico. Bien. Clase sincrónica. Bueno, chicos, Gracias. gracias a ustedes. Chao, hasta luego.